Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con esta parte de nuestro encuentro, que sería una pequeña charlita que se llamó Espiritualidad Ignaciana, Discernimiento y Oración. Buenos días, queridos hermanos. En este día del encuentro comunitario del mes de julio vamos a hablar sobre San Ignacio de Loyola, de sus ejercicios espirituales, de la oración y del discernimiento. Y por la gracia del Señor vamos a hablar de él un día antes de su fiesta. Es mañana, 31 de julio, una casualidad del Señor. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué hablar de San Ignacio de Loyola? Podría bastar el hecho de que es un santo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero también lo vamos a hacer porque el Señor se ha valido de él para ayudar a muchas personas a emprender un verdadero camino de conversión y de santidad. Entonces, en este momento, abramos nuestro corazón y nuestros sentidos para ver cómo nos puede ayudar San Ignacio a descubrir qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y por eso confiamos esta charlita con una oración de San Ignacio, la oración del ofrecimiento. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo diste. A vos, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Disponedlo a vuestra voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. El primer punto, ¿verdad? Es una breve biografía de San Ignacio. San Ignacio de Loyola nació en Loyola, España, en 1491 y falleció en Roma, Italia, el 31 de julio de 1556. Esto, hermanos, nos coloca en un momento de la historia, ya que San Ignacio vivió durante la Revolución Protestante, octubre de 1517, en Wittenberg, Alemania, y también durante el descubrimiento de América por el Imperio Español, 12 de octubre de 1942. El Papa Gregorio XV lo canonizó el 12 de marzo de 1622 junto con San Francisco Javier, San Felipe Neri, Teresa de Jesús y San Isidro Labrador. No se sabe con exactitud cómo fue la vida de San Ignacio previa a su conversión definitiva, ya que, por ejemplo, el padre Pablo Ricardo lo describe como una persona que hacía cosas buenas, pero no con las intenciones correctas. Pero por otro lado, la película Ignacio de Loyola del 2016 se muestra que él tenía una vida licenciosa con las damas. Pero aparte de esto, la Enciclopedia Católica lo describe de la manera siguiente. Se preocupaba bastante por el arreglo de su cabello, su ropa, la cual era bastante ostentosa. Lo consumía un deseo de ganar la gloria y aparentemente en algunas ocasiones estuvo involucrado en algunos secretos amoríos, para los cuales estos jóvenes cortesanos se creían autorizados. Esto, hermanos, desde aquí ya es otra prueba de aquello que San Agustín dice: cada santo tiene su pasado y cada pecador tiene su futuro. Sin importar cómo nos encontremos, si dejamos actuar la gracia del Señor, podemos experimentar aquello que dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces aquí la pregunta es bastante clara. ¿Quiero dejar actuar la gracia de Dios en mi vida? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos contestar y debemos contestar esta pregunta. Porque según esto que acabamos de ver, la vida de San Ignacio era la vida de hasta este momento, era la vida de un joven normal, hasta de nuestra época, ¿verdad? Y incluso hasta en nosotros mismos, porque acaso nosotros vamos a decir que todavía no podríamos estar pasando por algunas cosas como las que describe San Pablo, como las que describe San Ignacio. ¿Acaso no nos vemos nosotros ahí, como decimos aquí, que queremos andar a cachete? ¿Acaso no vemos cómo queremos la gloria o incluso algunos las licencias amorosas, ¿verdad?, que se pueden dar en estos días?
Pero por eso consideré esta parte importante, porque es una muestra de que el Señor nos puede llamar sin importar a cómo estemos. Sin importar a cómo cada uno de nosotros estemos en este momento o nos podemos ver en el pasado, el Señor nos puede llamar y decir, te llamo, ven aquí. Continuemos. En el momento de la conversión de San Ignacio fue un proceso con un momento culminante. Y ese proceso inició con una convalecencia que lo llevó al borde de la muerte. Después de haber caído herido por una bala de cañón que le dañó las piernas en el campo de batalla contra los franceses en Pamplona, España. En ese momento, nos seguimos auxiliando de la Enciclopedia Católica, quien narra su conversión de la manera siguiente. Para poder distraerse durante su convalecencia, pidió que le trajeran los libros de caballería, su lectura favorita. Pero como no lo sabía, en el castillo le ofrecieron la vida de Cristo y la vida de los santos, la cual leyó con el mismo espíritu cuasi competitivo con el que él leía las hazañas de los caballeros y guerreros. Me imaginaba que debía competir con tal santo en ayunos, con este otro en paciencia, con aquel en peregrinaciones. Pero después de las lecturas, alejó su mente de las caballerías y de llamar la atención a las bellas damas, especialmente de una de alto linaje cuyo nombre no se conoce. Luego, de manera repentina, fue consciente que mientras esos sueños, los de ser un gran caballero glorioso, lo dejaban árido y nada satisfecho, la idea de competir contra los santos lo dejaba lleno de alegría y de paz. Enseguida consideró que las primeras ideas promovían del mundo, mientras que estas últimas de Dios. Finalmente, los pensamientos mundanos empezaron a perder fuerza, mientras que los celestiales crecieron de una forma más clara. He aquí, ¿verdad?, donde está el proceso de la conversión, un proceso que podríamos pensar que inició con una desgracia, quedar cojo. Y este joven vanidoso, al verse cojo y ver dónde fueron a parar sus deseos de gloria, pero el Señor lo llevó por caminos desconocidos. Y ya después el Ignacio, como un joven de la época, él pidió el Netflix de sus días. Él pidió Disney Plus de su momento. Él pidió el HBO Plus para su entretenimiento. Pero eran los libros de caballería. Y en el castillo no habían pagado la suscripción y le ofrecieron vida de santos. Seguro nosotros, pero él miró eso, cómo uno lo dejaba insatisfecho y lo otro lo dejaba lleno. Y seguro nosotros ya hemos pasado por estas situaciones y podemos dar fe de esto que se dice, porque es así. ¿Acaso el pecado y la felicidad son compatibles? Ellos no pueden coexistir. Y solo para que nos dé una idea, y de esta idea no quede en el aire aquello que dice San Pablo, que los frutos del Espíritu están el amor, la alegría, la paz, y dentro de las obras de la carne, las enemistades, peleas, rivalidades, violencias. Gálatas 5, 20, 23. Y la clave desde el punto de vista humano, hermanos, estuvo en la reflexión que iba haciendo San Ignacio de estas lecturas. Y lo digo porque sabemos que lo primero y lo principal es la gracia de Dios. Porque como ven, él se veía compitiendo contra los santos. Hay una frase que se atribuye a este momento de la conversión de San Ignacio que no recoge la Enciclopedia Católica, que dice: si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Esta pregunta se la hacía San Ignacio reflexionando. Si los santos de los cuales leían pudieron, ¿por qué él no iba a poder? Y esto es importantísimo también, hermanos, porque así cuando nosotros leamos la vida de los santos, que es algo que hay que hacer, o cuando escuchemos una charla, lo importante es hacer nosotros reflexión de ellas. No es solo saber por saber, y por eso San Ignacio decía:
No el harto saber satisface el alma, sino el conocimiento interior. Y miren qué casualidad con lo que decía el Padre hoy, ¿no? Con la lectura, o sea, de la sabiduría. Pedir la sabiduría a Dios y saber que la sabiduría es el último don del Espíritu Santo. Y por eso San Ignacio decía eso, no es en el harto saber, no es saber mucho, no es tener títulos universitarios o saberse la Biblia de memoria. El diablo conoce más de teología que cualquiera de nosotros, pero no por eso el diablo es santo, sino el conocimiento interior. Esto que estoy escuchando, ¿a qué me lleva? ¿A qué me mueve? Eso fue lo que ayudó a San Ignacio en su conversión. Y por eso es tan importante meditar las cosas que pasan por nosotros. Esto que estoy leyendo, esto que estoy escuchando, esta misma charlita. ¿A qué me impulsa? ¿A qué me mueve? Y ahora, ¿verdad? Como sabemos nosotros que nos vamos a disponer a profundizar más en la vida de Pierre, ¿por qué no hacernos la pregunta que se hizo San Ignacio? Si Pierre pudo, ¿por qué no yo? A eso, y es que tal vez yo no soy dócil al Espíritu Santo. Entonces aquí ya nos podemos examinar. ¿Es que acaso no soy constante en la oración? En fin, ahí cada uno puede ir viendo qué nos falta. Hagámonos esa pregunta también nosotros, hermanos. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si Pierre pudo, ¿por qué yo no? Y recordemos que aquí hablamos del llamado universal a la santidad. Entonces, si no soy santo, no es por una falta de Dios, sino por algo que yo no estoy haciendo bien. Bueno, hermanos, hasta aquí la biografía de San Ignacio, ya después del resto lo voy a resumir en decir que siempre buscó hacer la voluntad de Dios y así se santificó. Y es que en este proceso él fundó la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, y así seguir con otras cosas. Pero si quieren ver sobre su vida, la película Íñigo de Loyola del 2016 es buena y así pueden pasar un buen tiempo de distracción. Esto fue, ¿verdad? Una brevísima biografía. Ahorita vamos a hablar un poco como de su obra culmen, que es los ejercicios espirituales, pero también de forma rápida. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola es un libro espiritual de meditaciones, oraciones y ejercicios mentales diseñados para ser realizados por un periodo aproximadamente de 30 días, divididos en 4 semanas. Los ejercicios han sido escritos con la intención de orientar a la persona hacia la fe católica. Y es que los ejercicios espirituales son una especie de retiro de 30 días. En las palabras del padre Pablo Ricardo, el ejercitante desenreda su vida. Y es por eso que grandes santos han encontrado en los ejercicios de San Ignacio su camino de santidad, como el mismo Ignacio de Loyola, como San Francisco Javier, San Felipe Neri, entre otros. Pero también el gran San Francisco de Sales. Y aquí ya nos relacionamos con la comunidad. Porque como ya vimos, Pierre bebió de la sabiduría de San Francisco de Sales por el mismo San Francisco, pero también a través de Santa Teresita del Niño Jesús. Por lo tanto, Pierre también tomó de la fuente de San Ignacio de Loyola. San Francisco de Sales dijo que el libro de los ejercicios espirituales había causado tantas conversiones como cuantas letras había en él. Y si esto sucedió en aquel momento de San Francisco de Sales, imaginemos cuántas más habrá causado hasta el día de hoy. El padre Boniface también dice que Santa Teresa de Ávila tenía en gran estima los ejercicios espirituales de San Ignacio. Los ejercicios espirituales están divididos, como dijimos, en 4 semanas, en las que se guarda silencio para impulsar un ambiente de oración. Cada semana se centra en un aspecto diferente. La primera está centrada en el principio y fundamento, que es verse el motivo de la existencia de la propia persona y aquello en lo que reside su mayor plenitud. En esta semana se contempla la creación como una obra de Dios realizada por el amor. La segunda semana se centra en el llamado del Rey Eterno,
que convoca a su siervo a combatir a las fuerzas del mal junto a él. La oración de esta semana consiste en repasar la historia de la salvación y contemplar en la oración el nacimiento de Cristo, viendo cómo la Santísima Trinidad desea y decide redimir al género humano. La tercera semana se centra en los pasajes del Evangelio correspondiente a la pasión. Y por último, la cuarta semana expone, en primer lugar, la escena de Jesús resucitado apareciéndole a la Virgen María. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Una breve reseña, esto para que tengamos como un panorama, ¿verdad? De qué son los ejercicios espirituales y ver cómo realmente los ejercicios espirituales han causado un gran impacto, ¿verdad? En muchos santos y también lo podrían causar en nosotros. Pero ya, ¿verdad? Vamos, estos dos primeros puntos son como una introducción y ya vamos a entrar un poco más de lleno a uno de los puntos principales de la charla, que es la espiritualidad ignaciana. Y como primer punto vamos a hablar de la clave de sentido. Para esta parte de la charlitas, hermanos, vamos a hablar un poco de lo que enseñaba San Ignacio, de su espiritualidad. Y para empezar, quiero recordar aquel pasaje del Evangelio donde le preguntaron lo siguiente al Señor: Maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y primer de los mandamientos. Mateo 22, 36, 38. Y esto San Ignacio lo trata en la primera semana de los ejercicios espirituales por medio del principio y fundamento. Cito: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, y para que le ayuden en el proceso para que él es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ellos se lo impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferente a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a nuestra libertad y que no están prohibidos, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Y por consiguiente en todo lo demás solamente y deseando y eligiendo lo que nos conduce para el fin el que somos creados. Vamos a explicar un poco todo esto, ¿verdad? ¿Acaso en estas palabras de Ignacio no vemos aquel mandamiento del cual nos dijo el Señor que era el más importante? Y en estas palabras está el mandamiento, pero también algo más importante: cómo vivirlo, llevarlo a la práctica. Porque van a ver que lo que enseñaba Ignacio eran cosas súper prácticas, cosas que nosotros en nuestra vida del día a día vamos a poder ir aplicando. Pero entonces empecemos a analizarlo y lo vamos a hacer poco a poco. El hombre es creado para alabar a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma. Hace poco recibimos una charla sobre la oración de alabanza. Aquí nos podríamos preguntar: ¿cómo está mi oración de alabanza? Y como ya les dije, acabamos de recibir una enseñanza sobre este tema. Pero solo para recordar, miremos lo que dice el Catecismo de la Iglesia. La alabanza es la forma de orar que se reconoce de manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da la gloria por lo que hace, sino por lo que es. Participa en la bienaventuranza de los puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio que somos hijos de Dios, único en quien somos adoptados, por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
Y nosotros aquí en la comunidad que tenemos un particular carisma por la alabanza, vuelvo a preguntar, ¿cómo es nuestra oración de alabanza? Continuemos. El principio y fundamento es la parte que San Ignacio habla de ese mandamiento. Y miren cómo lo dice. De donde sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las cosas, cuanto le ayuden a su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto a ellos se le impiden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. No hay nada que poner nada sobre Dios. Y aquí podríamos pensar, ¿qué hay en nuestra vida que nos está impidiendo llegar a nuestro fin último? Que es la salvación, la santidad. ¿Qué es eso? San Ignacio nos dice, todo eso hay que quitarlo. El trabajo, los estudios, la vanidad, ser como Marta agitada, la pereza, los vicios. Cada quien sabrá, hermanos. Y por eso es importante examinar nuestra conciencia para ver aquellos que nos está impidiendo llegar a nuestro fin último, que es estar en comunión con Dios. Continuemos. El principio y fundamento, en tal manera que queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Y esto lo dice porque al final nuestra salud puede ser un Dios que nosotros hacemos en nuestra vida, la riqueza, el honor y tantas otras cosas más, porque a veces podemos hacer las cosas buenas de algo malo. Porque en la esencia de las cosas es malo tener salud, riqueza, honor, deshonor, vida larga, corta. La respuesta es no. Pero si uno de esas cosas las pone por encima de Dios, claro que esas cosas en el acto se vuelven malas, porque van en contra del primer mandamiento y nosotros nos podríamos estar haciendo un ídolo. Nuestra salud puede ser un ídolo. Mi trabajo puede ser un ídolo. El honor puede ser un ídolo. Querer vivir 80, 100 años puede ser un ídolo. Y así, por ejemplo, no santificar la fiesta por avaricia al dinero es un pecado gravísimo, porque se está violando el tercer y el primer mandamiento. Clave de caridad. El primer mandamiento, hermanos, pone orden en todo cuanto amamos a Dios, sobre todas las cosas. Realmente vemos cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso el Señor, después de haber contestado la pregunta del fariseo, agregó, el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Y asimismo, San Ignacio, después de ayudarnos a realmente poner a Dios sobre todas las cosas, que se puede resumir en su famosa frase que dice, ad maiorem Dei gloriam, todo sea para la mayor gloria de Dios. Él viene también a hablar de ese segundo mandamiento y darnos, en palabras de Monseñor José Ignacio Munilla, la clave de caridad, que dice San Ignacio, en todo amar y servir a su divina majestad, en todo amar y servir. Entonces, ¿cómo puedo realmente vivir esto de en todo amar y servir? En primer lugar con Dios y en segundo lugar con el prójimo. Entonces vemos cómo lo primero y la clave nuevamente está en las Sagradas Escrituras, ya que el Señor dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. Juan 14:20. Entonces, hermanos, si no cumplimos los mandamientos, no estoy amando a Dios. Y más, si uno está en pecado mortal, porque con el pecado mortal, como hemos dicho, es una declaración de odio que hacemos a Dios. Y así de fácil. ¿Qué hay si no hay amor? Indiferencia, odio. Pero aparte de esto, odio contra Dios.
Hay un acto malo contra el hermano. Cuando mato, mato a un hermano. Cuando miento, le miento a un hermano. Y así sucesivamente. De esto hablamos bastante en la charla de Vuelve al amor primero. Y aquí ya vamos viendo esta clave de caridad con el hermano. Pero demos un pasito más y miremos lo que sigue diciendo San Juan. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Este es el mandamiento, y continúa San Juan, este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Primera de Juan 20:21. Aquí nuevamente se mira lo que hemos estado diciendo. Porque si yo digo, ardo en amor por Dios, pero esto no se muestra en los hermanos, que es a quienes vemos, ya nos dice San Juan, somos mentirosos. Y aquí pensemos, ¿he hecho alguna obra de amor por mi prójimo? Obviamente, todo con discernimiento, ¿verdad? Pero recordemos aquella otra frase del Evangelio donde el Señor dice, y el rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mateo 25:40. Pero la clave ignaciana dice, en todo amar y servir. Él no separa el amor del servicio. Y esta es otra muestra de aquello que ya hemos dicho tantas veces aquí, que lo que santifica es el amor, no es la obra. El amor con el que se hace la obra, como dice San Pablo, aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. 1 Corintios 13:3. Y esto no es un desprecio a las obras, sino llamar la atención para que la obra se haga con el debido orden. Primero amar y después servir. En todo amar y servir. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, le he lavado los pies a ustedes, es para que ustedes también se laven los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que el Señor, ni un enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Juan 13, del 13 al 17. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. ¿Y qué es lo que tenemos que practicar? En todo amar y servir. Salud. Ahora pensemos un poco y detenidamente en esto de las pequeñas cosas, a como nos enseñó Santa Teresita y Pierre. ¿Cómo es mi servicio en mi familia? Sirvo a mi esposa, esposo, hijos, padre, hermanos con amor. Les sirvo o cuando me piden, por ejemplo, un vaso de agua, hago mala cara, lo paso sin amor. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Mateo 10:42. Es cierto que dice mis discípulos, pero si aplicamos lo que nos enseña la gran doctora de la Iglesia, Teresita del Niño Jesús, de ver en cada persona a nuestro Señor, preguntémonos, ¿cómo le pasaría un vaso de agua a Jesús? Pues así se lo tienes que pasar a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá. Cuando lavo el baño, el inodoro, que se haga con amor. Cuando trabajo, que sea por amor a mi familia, para ayudar en el sustento o para sostener la casa. En todo amar y servir. Pero podemos dar otro pasito más y preguntarnos, ¿cómo es mi servicio en la comunidad? ¿Soy servicial?
¿Cómo he desempeñado aquel servicio que me pidieron? ¿Ese servicio lo hago con amor por los hermanos? Cuando piden un servicio, trato de estar disponible, pero hagámoslo más aterrizado todavía. Cuando Diana pide los servicios para el encuentro comunitario, ¿cuál es mi actitud? No querer servir, indiferencia. Cada quien, hermanos, que se examine, pero recordemos, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Juan 13:17, y en todo amar y servir, clave ignaciana de la caridad. Pero hay que seguir avanzando, pero siempre en esta clave de caridad, porque todavía hay otra perla preciosa que nos regala San Ignacio en este sentido y dice: se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si la puede salvar, que la salve. Y si no la puede salvar, que le pregunte cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que entendiéndola se salve. Como bien sabemos, aquí en la comunidad tratamos de vivir el amor fraterno, pero como en las familias hay sus dificultades, porque cuántas veces tal vez nos ha pasado que estamos hablando con alguien y ese alguien dice algo y nuestra primera impresión es condenar lo que él dijo. Y en la mente de uno ya se están alistando todo un arsenal de ideas para atacar esto. Pero miren lo que nos dice un santo y que nos ayuda en esto. Se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Ya nos dijo San Ignacio que si nuestra postura es de condenar la proposición antes que salvarla, no somos buenos cristianos. Y esto me lleva a recordar aquello que dice el padre Loring: el piensa mal y acertarás no es de cristianos. Ahora que alguien pueda decir algo equivocado, puede ser. Incluso puede ser hasta una herejía. Y aquí nos dice San Ignacio: si no la puede salvar, pregúntale cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Ajá. Esto nos lleva, alguien dijo algo malo, digamos, algo equivocado, tal vez hasta herético. Es algo que no se puede salvar. Entonces, primero, confirmemos que esta persona entiende lo que está diciendo. Eso es lo que nos dice San Ignacio. Si nosotros creemos que una persona está diciendo algo malo, confirmemos nosotros de que esa persona realmente cree lo que nosotros estamos pensando que cree. Porque a veces suele eso. Como uno no nos solemos entender, uno se disgusta por algo que la persona no quiso dar a entender. Entonces, primero confirmemos que esta persona entiende lo que está diciendo. Y si lo entiende en el sentido equivocado, ahí es donde viene la corrección fraterna, corregirlo con amor. Y esto ya hemos hablado de ella, pero bueno, por eso no voy a profundizar en eso, porque ya hablamos de la corrección fraterna. Pero continúa San Ignacio: si no basta, busquen todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salven. Si no escuchan, buscan a una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerlo, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar, trátenlo como un pagano. Esto ya es del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que es el pasaje de la corrección fraterna. Entonces, cuando Ignacio nos dice a nosotros, busquen todos los medios posibles para salvarlo, esto nos tiene que, ¿cuáles son los medios posibles? Los que dice el Evangelio. Corrígelo con amor. Si no hace caso, busca 2 o 3 personas. Si no, la comunidad entera. Y si no hace caso, trátalo como un pagano. Y ahora preguntémonos, en esta clave de caridad, si nosotros hubiéramos actuado en muchas situaciones de esta manera, tratando de salvar lo que dice el hermano,
en tratando de entender lo que dice el hermano, cuántos problemas tal vez hubiéramos evitado en nuestras familias, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, aquí mismo en la comunidad. Entonces, y aquí una pregunta, ¿estoy presto a condenar o a salvar la proposición del prójimo? ¿Corrijo fraternalmente? En fin, son temas, como les digo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene que examinarse. Y por eso les decía, Ignacio, y por eso es que tal vez los ejercicios, no tal vez, por eso los ejercicios espirituales han causado tantas conversiones, porque son cosas que van directamente a lo que nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida todos los días. Esta clave de caridad la podemos aplicar en cada conversación que nosotros tenemos, que nosotros podríamos tener. Clave cristocéntrica. Otra clave que resalta Monseñor Munilla es la clave cristocéntrica. Y esto es por eso que la segunda semana, enfocado en la segunda semana, San Ignacio propone una meditación sobre el misterio del nacimiento de Jesús y en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y por lo tanto invita a demandar el conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y bien, hermanos, ¿cómo aquí él manda hacer oración sobre esta verdad? No dice más porque es algo que el ejercitante debería de profundizar por sí mismo, de que por nosotros Dios se hizo hombre, Emmanuel se llamó. Pero más que por nosotros, decirlo en primera persona, porque si solo yo hubiera existido, igual Jesucristo se hubiera encarnado por salvarme. Porque aunque es verdad que fue por nosotros, pero realmente podemos decir por mí, por Melina, Dios se hizo hombre, Emmanuel se llamó. Y en este sentido, creo que como cristianos católicos nos podemos preguntar, ¿es seriamente reflexionado en el misterio de la encarnación? Nosotros, miembros de la comunidad del Emmanuel, nos podemos preguntar, como miembro de la comunidad del Emmanuel, ¿he reflexionado seriamente en el misterio del Dios con nosotros? Sigue diciendo San Ignacio en clave cristocéntrica. Humildad perfectísima por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor. Quiero y elijo más. Pobreza con Cristo pobre. Riquezas. Oprobio con Cristo lleno de ellos que honores. Y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente de este mundo. Muchas veces los problemas de la vida es donde llegan las crisis de fe. Pero con esto, hermanos, si realmente tenemos esto presente, los problemas son más llevaderos. Estamos en pobreza, Cristo fue pobre. Jesús les dijo, los zorros tienen cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. Cuando sus parientes le encontraron, salieron para llevárselo, pues decían, es un loco. Y ya como se dijo en la charla del Consejo Evangélico de la Pobreza, por ejemplo, no es buscar pobreza porque sí. Uno en primera instancia tiene que buscar estar bien con su familia y también con el dinero ayudar al prójimo. Pero si la pobreza llega, aceptarla con Jesucristo pobre. Por ejemplo, ya hemos pensado que Jesús no tuvo una pantalla, no tuvo celular, ni electricidad, ni agua potable, ni agua en el chorro. Al contrario, él se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor, haciéndose semejante a los hombres, se humilló hasta por obediencia aceptar una muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2 del 7 al 8. Y entonces, hermanos, ¿cómo llevo yo la cruz de mi vida? ¿La llevo como un seguidor de Cristo o la llevo como un ateo? ¿O acaso, peor aún, ya dejé tirada mi cruz?
renegué de mi cruz. Clave de agradecimiento. La última clave que me gustaría tocar en este momento es la clave de agradecimiento y cito. El primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, de redención, la Virgen, y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. Y consecuentemente el mismo Señor quiere darse a mí mismo según el orden divino. Esto también me pareció muy importante, porque cuántas veces nosotros somos tan olvidadizos de las gracias que Dios nos da. ¿Cómo no darle gracias a Dios por el don de la vida de cada uno de nosotros y de los nuestros? Por nuestra redención, por su encarnación, por su predicación, por los sacramentos, por la Sagrada Eucaristía, por su pasión y muerte. Pero, ¿por qué también no agradecer? Porque no agradecerle, a veces no le agradecemos lo suficiente estas verdades. Es porque no las hemos buscado en la oración, no la hemos interiorizado. No somos conscientes de la grandeza de que es que Cristo se haya encarnado por cada uno de nosotros. No somos conscientes de la grandeza de que Jesucristo se haya quedado en la Santísima Eucaristía. Pero también, ¿qué tan agradecido soy yo con aquellas gracias particulares que Dios me ha dado? Cada uno de nosotros puede pensar que Dios le ha dado gracias particulares. Cada uno de nosotros podría recordar una gracia, un momento que dice, esto definitivamente es un milagro de Dios. ¿Y cómo no tener un especial agradecimiento? Porque en la Eucaristía Cristo se quedó por todo, es lo máximo, está claro. Pero hay una gracia que Dios pensó, esta gracia es para Dominic, esta gracia es para Freddy, esta gracia es para Diana, para Angel. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esa gracia particular? Tal vez no soy tan agradecido porque no me doy cuenta cómo en cada comunión recibo en nuestro Señor Jesucristo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso comulgo y pareciera que no ha pasado nada. Ojalá, hermanos, y nosotros no seamos contados entre los 9 leprosos que no regresaron a agradecerle al Señor. Y por eso San Ignacio trae en este punto. Hay que traer a la memoria constantemente los beneficios recibidos de Dios. Y esto es algo también, hermanos, que nos puede ayudar a nosotros en nuestra alabanza. ¿Acaso en nuestra alabanza, cómo no tenemos que darle gracias a Dios por las cosas que Él nos da? Entonces, si aplicamos esta clave de agradecimiento, también nos va a ayudar en nuestra oración de alabanza. Bueno, ya para seguir avanzando, vamos a pasar a la parte del discernimiento. Porque esto realmente es uno de los grandes aportes que hizo San Ignacio, porque nosotros podríamos decir, ajá, Dios quiere que yo sea santo. Pero una persona se puede decir, ajá, pero ¿cómo me voy a santificar? ¿Será que yo tengo que casarme o me tengo que hacer consagrado o sacerdote? ¿O a cuál orden voy a pertenecer? O ahorita que yo estoy casado, ¿qué quiere el Señor de mí en esta vida? Entonces San Ignacio da una serie de claves para poder discernir bien las cosas. Para la primera semana, él dice lo siguiente. En las personas que van de pecado en pecado, acostumbra comúnmente el enemigo ponerles placeres aparentes y haciendo imaginar deleites y placeres sensuales para conservarlos y aumentarlos en los vicios. Cuenta San Agustín que cuando él se iba a convertir, él sentía como una voz de sus pecados que les decía, pero ¿estás seguro que me vas a dejar? ¿Estás seguro que vas a poder vivir sin mí? Y eso tal vez nosotros lo podemos sentir, tal vez no con un pecado, ¿verdad? Porque esperamos por la gracia de Dios que ninguno de nosotros ahorita estemos en un pecado mortal recurrente.
pero sí lo podemos ver tal vez en algo que queremos dejar, en un pequeño vicio, qué sé yo, estar muy pegado a cualquier cosa, cada uno sabrá. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor de ir subiendo, es lo contrario a la primera regla. Porque entonces es propio del mal espíritu, escuchen, el mal espíritu morder e entristecer y poner impedimentos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante. Y propio del buen espíritu, y dar fuerza y consolaciones, lágrimas, inspiraciones, consolaciones, quietud, y quitando los impedimentos. Muchas veces el mal espíritu a nosotros nos tienta de esta manera. Uy, ahora vos que te las tirás, que estás rezando el rosario todos los días. Que sos santurrón vos. Uy, mirate ahora que querés ir a misa todos los días. Eso es una... Uy, mira, o sea, y a veces esa es una trampa. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere... No haga eso, porque si haces eso vas a caer en soberbia. Uy, ahora es que te las tirás. Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Ahora te crees más papista que el Papa. Pero eso es una trampa que el diablo nos pone de falsa humildad y de falsa vanidad. ¿Y qué nos dice? El buen espíritu, dice San Ignacio, más bien nos fortalece en nuestras buenas acciones. Y dice San Ignacio 3, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda alegría interna, que llama a traer las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola. El buen espíritu, que es el espíritu de Dios, nos trae aumento de fe, esperanza y caridad y paz a nuestra alma. 4. Llamo desolación a todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad de ánimo, turbación en ella, moción a cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, movimiento a infidencias sin esperanza, sin amor, hallándose toda pereza, tibieza, tristeza. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Por eso, ¿verdad? Una de las primeras citas que se mencionó fue la de los frutos del espíritu y los frutos de la carne. El buen espíritu nos va a traer paz. El mal espíritu va a traer tristeza, desolación y ese tipo de cosas. Y esta parte, esto es brutal. Dice San Ignacio, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, sino más bien estar firme y constante en los propósitos y determinaciones que se estaba el día anterior de la desolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja el buen espíritu, en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. ¿Por qué les decía que esta parte es una de esas perlas preciosas de San Ignacio? ¿Por qué? Porque muchas veces suele pasar que uno tomó un propósito, voy a ir a misa todos los días, me voy a comprometer en este servicio, pero llegan las pruebas, llega la desolación. Entonces, ¿qué dice San Ignacio? Cuando esté en la desolación, no tomes una decisión, no, porque te va a estar aconsejando el mal espíritu. Porque, y eso lo decía en la regla anterior, en el buen momento aconseja el espíritu bueno, en el mal momento aconseja el espíritu malo. Y aquí está fácil. ¿Quién es el espíritu bueno? El Espíritu Santo, nuestro ángel de la guarda. ¿Quién es el espíritu malo? El ángel malo, el demonio. Entonces, en los momentos de desolación, ¿quién es el que aconseja? El diablo. Y entonces ahí, ¿verdad? ¿Qué puede decir uno? Uno se puede empezar a preguntar, ¿acaso sirve de algo rezar? ¿Acaso no será mejor morirme ya?
¿Acaso, o sea, pero para qué yo me casé con la fulana, o sea, esta fulana, este fulano, o sea, esos son pensamientos que vienen del espíritu malo. Y por eso San Ignacio lo dice así: en tiempos de desolación, nunca hacer mudanza. Imaginémonos, estamos nosotros aquí en la comunidad y estamos como, tal vez podemos decir, estamos como un fuego y todo eso, pero pueden haber momentos de crisis. Y en esos momentos de crisis, ¿qué diría San Ignacio? Permanece firme en la decisión que tenías antes de estar en desolación. ¿Y eso qué implica? No te salgas de la comunidad, permanece en aquello que te dice. Oración personal, visita al Santísimo, adoración, misa diaria, alabanza, la mesonera, encuentro comunitario, en fin. En tiempos de desolación, nunca hacer mudanza, más bien estar firme y constante en los propósitos y determinaciones en que se estaba en el día anterior a la desolación. 6. Esta es otra de esas reglas brutales. Dado que en la desolación no podemos mudar los primeros propósitos, mucho provecho tendrá mudarse contra la misma desolación. Así es, en instante más de oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Esto San Ignacio lo llama el ayere contra, hacer lo contrario a la desolación. Cuenta que cuando San Ignacio, yo creo que esto Diana lo comentaba en la charla de San Francisco de Sales, posiblemente él lo experimentó y lo habrá tomado de San Ignacio. Él se había hecho el propósito cuando él estaba convirtiendo de orar 1 hora. Y ya habían momentos de que llegaba, yo llevo 50 minutos de oración, ya, ¿qué son 10 minutos? ¿Qué más? Si yo me propuse 1 hora, pero ya llevo 50 minutos, ¿qué son 10 minutos? Entonces San Ignacio se dio cuenta que eso era una tentación del diablo, porque si él se había propuesto rezar 1 hora, si nosotros le dijimos, Señor, voy a rezar 1 hora, recemos 1 hora. Entonces, ¿qué dice la regla 6? Moverse en el sentido contrario, el ayere contra. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo San Ignacio? Me estás tentando en quitar 10 minutos de oración, tome 10 más. Entonces, en vez de rezar 1 hora, 1 hora 10. ¿Y qué pasó? El diablo se dio cuenta que por ahí no era, porque más bien salía perdiendo porque el hombre se ponía a rezar más. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Si nosotros hicimos un propósito y de repente llega un pensamiento contra ese propósito, hacer lo contrario. Si me propuse hacer la alabanza y llega la tentación de no hacerla, hago lo contrario. Más alabanza, más bien. 7. 3 son las causas principales porque nos hallamos en desolación. La primera, por ser tibios en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probarnos el Señor para ver cuánto somos capaces y cuánto nos alargamos en su servicio, sin tanta paga de consolación y gracias crecidas. La tercera, por darnos veraz noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni algún otro tipo de consolación espiritual. Y esto también es un don de Dios, porque de esta manera el Señor nos protege de la soberbia y la vanagloria. Miren lo que nos dice San Ignacio, que una de las razones, ya caímos en desolación, que cuando miramos, ¿verdad?, a Santa Teresita, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, él lo llama noche oscura. ¿Por qué caemos en este tipo de cosas? Uno, por nuestra tibieza. Hombre, y si nosotros lo escuchamos en la charla de los 15 días con Pierre, el que no reza 30 minutos está condenado. Entonces nosotros, si ya no empezamos a rezar, ya estamos viviendo en un estado de condenación. Caímos en desolación.
en tibieza. Entonces, nosotros tenemos que ser constantes en nuestros deberes espirituales, en la oración personal, en la adoración, en la mesonía, en el encuentro comunitario. Cuando empecemos a estar tibio, ya sabemos también que, pero también sepamos de que la tibieza puede venir a causa de una prueba del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros constantemente estamos buscando solamente sentir consuelo, y yo siento consuelo cuando rezo, ay, qué bonito se siente, los fuegos artificiales, ¿verdad? En la oración, no, hay que buscar a Dios por Dios, no hay que buscar a Dios por los dones que Él da. Y eso es lo que decía San Ignacio en el principio del fundamento, ¿verdad? Pero también la tercera opción es que estar claro, es para cuidarnos a nosotros mismos. Porque nosotros podríamos pensar, uy, qué carga soy yo, ya estoy en oración mística, mira. O sea, yo cada vez que rezo, yo agarro la Biblia, la abro y yo ya entro en meditación profunda, yo ya entro en contemplación. Yo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe que cuando yo agarro la Biblia, Él ya tiene que venir donde mí. El Señor también nos puede preservar de eso y decirnos, no, no es por vos, todo es gracia. Lo que decía la segunda lectura de hoy. El que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto pueda, por el contrario. Piense, el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente y que puede resistir a los enemigos. Aquí da así como dio consejos, ¿verdad? Cuando uno está en desolación, Él viene y da el consejo cuando uno está en consolación. ¿Qué dice? Humillate. Recordad que esto no es por vos. Ya esto es gracia mía. Más bien este momento que te ayude a cuidarte cuando cuando llegue el momento de la prueba, de la desolación, que es aquello que decía, recordar las gracias recibidas. Vamos con algunas reglas de discernimiento para la segunda semana. Propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio guerrear contra tal alegría y consolación espiritual, trayendo aparentes sutilezas y asiduas falacias. Aquí nuevamente, ¿verdad? El diablo no quiere que nosotros sintamos esos frutos del Espíritu, que es gozo, alegría, amor. Él no quiere eso. Entonces, Él va a hacer todo lo posible para que nosotros no estemos en ese estado. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa procedente, porque así es propio del Creador entrar y salir, hacer moción en ella, trayéndole todo en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento, consentimiento de algún objeto, por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Creo que también aquí nosotros ya habremos experimentado eso de que de repente así de la nada, ¡pum!, llega una luz del Señor, llega el momento de la visita. Eso solo lo puede hacer el Señor. Es cuando llega el Señor a visitarnos a cada uno de nosotros. Esta otra regla es importante porque dice San Ignacio, es propio del ángel malo. Él recuerda que el ángel malo se puede transformar en ángel de luz y puede entrar al alma devota trayéndole buenos y santos pensamientos, pero que cuando él lo va transformando. Entonces aquí detenerme un poquito, porque esto está en eso de que el diablo se puede transformar en ángel de luz, está en la segunda carta de los Corintios 11:14. ¿Y qué implica esto? Por eso, ¿verdad? Decíamos al inicio, discernir cómo son los movimientos que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque una idea que yo tengo puede ser causada por Dios
causada por el diablo o por mi humanidad. E incluso el padre Boniface dice que muchas veces, por ejemplo, el don de lenguas en las iglesias protestantes puede ser algo del demonio, ¿verdad? Entonces nosotros mismos tenemos que estar alerta de ver si las cosas son de Dios, del diablo o de mi humanidad. Preguntarme esto de dónde viene, una idea que yo tengo, de dónde viene. Aquí, ¿verdad? Nosotros podemos pensar aquello que decía Pierre, nada sin los hermanos. Esta idea que yo tengo también, o sea, la aceptan los hermanos. Esa puede ser una forma en que podamos discernir. ¿Por qué? Porque si yo creo, no, solo yo, solo lo que yo digo. No. Esta idea puede venir de dónde? De Dios, del diablo o de mi humanidad. Bien, bien. Debemos mucho advertir que el discurso de los pensamientos, si en el principio, medio y fin es bueno, es una señal que es de Dios. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo una idea, dice un pensamiento, dice San Ignacio. Si en el principio esa idea es buena, estamos bien. Él pone como 3 filtros. En el principio es buena, está bien. En medio es buena, está bien. En el final es buena, está bien. Si cumple esas 3 cosas, él dice, esto viene de Dios. Pero si en alguno de esos 3 puntos, si en el inicio hay algo malo, una mentira, por ejemplo, ya no es de Dios. Entonces, si no cumple con alguna de las 3, ahí ya sabemos que esto no es de Dios. Entonces, principio, medio y fin. Si cumple en esos 3, si en esos 3 momentos es bueno, sabemos que es de Dios. Si no es, si en esos puntos sabemos que no cumple, viene del mal. Puede venir del ángel malo, puede venir de mi humanidad caída. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Un poco la parte del discernimiento, que como podemos ver, son reglas que van directamente a cómo yo tengo que ir pensando las cosas. Por eso les digo, o sea, esto es súper práctico para la vida de cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir, por eso los grandes santos vieron en los ejercicios espirituales una gran ayuda. Brevemente, ¿verdad? De la oración, porque, y para preparar, ¿verdad? Esta charlita, volví a escuchar algunas de las charlas, ¿verdad? Que se nos habían dado, que ya hemos recibido 2 charlas directamente sobre la oración, pero, ¿verdad? Algo así brevemente de lo que dice San Ignacio. Perdón. San Ignacio dice que el primer punto para rezar bien es encontrar un lugar tranquilo, un momento tranquilo, ¿verdad? O sea, un momento en el que yo pueda estar de una forma tranquila. Y la iglesia por eso de alguna otra manera ha recomendado a lo largo del tiempo que la madrugada es un muy buen momento para rezar, ¿verdad? Porque no hay ruido, me acabo de levantar, en fin. Pero cada uno de nosotros podemos ver, podemos experimentar, ¿verdad? ¿Qué momento, verdad? Es nuestro momento adecuado para poder rezar. También él llama a una preparación, ¿verdad? Esa preparación es un poco lo que de eso nos hablaba Emmanuel. Y ya también en pedir Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es otro punto importantísimo, porque no somos nosotros, es la gracia del Señor la que nos va a llevar a eso. Ya en el momento, ¿verdad? Propio de la oración, primeramente dar como una lectura un poco más rápida, ¿verdad? Del texto, una lectura general, pero después ir entrando
a una lectura muy despacio, ¿verdad? Porque él habla, se entiende mucho como lección divina incluso, resaltar, o sea, en el sentido de tener claro cuáles fueron del texto aquello que me llamó la atención, esa parte. O sea, si yo estoy leyendo un pasaje, tal vez hay una oración, una palabra que es la que, a la que, en la que el Señor me llama a detenerme. Pero un punto de vista también muy de Ignacio, algo que él incluyó, es como un examen de la oración. ¿Qué es un examen de la oración? Después nosotros preguntarnos, ¿cómo estuvo mi oración hoy? Este momento de oración, ¿cómo estuvo? Estuve muy distraído, mi mente andaba volando en otras cosas. Y después, cuando uno ya se examinó, uno venir y decir, ¿cómo puedo mejorar mi siguiente momento de oración? O sea, esa clave de Ignacio es muy buena. ¿Por qué? Porque nos lleva a tratar de estar mejorando siempre, siempre, siempre nuestros pobres momentos de oración. Brevemente, ¿verdad? O sea, creo que se podría dar igual una charla entera sobre la oración ignaciana, pero como ya hemos recibido, ¿verdad? Dos charlas sobre la oración como tal y también porque, ¿verdad? Ya para no extenderme tanto en esta charla, decirles, tal vez uno en el futuro se pueda dar, ¿verdad? Una charla de la oración ignaciana como tal o de lección divina, pero también tal vez que puedan retomar la charla que nos dio José Luis sobre la oración y la charla que dio Emma de la oración con Santa Teresa de Ávila en el camino de perfección. Bueno, ya los últimos dos puntos súper cortos, ¿verdad? San Ignacio de Loyola y la comunidad del Emmanuel. En el libro de las palabras de Pierre y en los 15 días con Pierre, solo hay una mención a San Ignacio de Loyola, la cual es la siguiente. Algunos santos hablan de la oración en lengua como San Agustín, Santa Catalina de Siena y San Ignacio de Loyola. Esa es la única cita, ¿verdad?, que encontré a San Ignacio en estos dos libros de Pierre. Pero si se cita en este momento, es probable que Pierre haya conocido a San Ignacio. Pero como se dijo arriba, la relación que podríamos encontrar es como una especie de tatarabuelo, ya que San Ignacio sí influyó en San Francisco de Sales y posiblemente algo pudo haber dado a Santa Teresa de Ávila, pero aún así, a lo largo de esta charla, hemos venido viendo, perdón, a lo largo de esta charla hemos venido viendo cómo muchos puntos propios de la espiritualidad ignaciana están en la comunidad de la Emmanuel. Así hemos venido el llamado a la santidad, a la alabanza, a la acción de gracia, a la corrección fraterna, entre otras. Estas similitudes las encontramos porque la espiritualidad de la comunidad es profundamente católica. Y por eso leemos lo siguiente. El camino de la santidad sencilla, profunda y radical y alegre, adaptada a la vida del mundo de hoy y al mismo tiempo arraigada en la tradición de la Iglesia. Martina Catá, en el libro de las palabras de Pierre. Y hermanos, esto está claro, en la espiritualidad ignaciana es parte de la tradición de la Iglesia. Y por lo tanto, también encontramos algo de ella en la espiritualidad de la comunidad. Conclusión. Bueno, hermanos, hasta aquí esta pincelada sobre la vida de San Ignacio de Loyola, sobre su espiritualidad, las reglas de discernimiento y más brevemente la oración ignaciana. Imposible resumir su vida en una hora, imposible resumir los ejercicios espirituales que están hechos para un mes en una hora, pero tal vez esto sirva para motivarnos y conocerlo más, y más que mañana es el día de su fiesta. También les estaré compartiendo, ¿verdad?, las tres principales fuentes para esta charla, que fueron una de Monseñor Munía, del Padre Pablo y del Padre Rabasi. Y como dice San Ignacio de Loyola, que todo sea para la mayor honra y gloria de Dios, ad maiorem Dei gloria. Hoy en la misa, Freddy Dominic providencialmente cantaron esto.
alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. San Ignacio de Loyola. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y eso es, hermanos. 15. Pues, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, gracias, pues, Dargarín, por esta enseñanza. Pues, me quedo con... Me quedo con, bueno, una de las claves de discernimiento que mencionaste, ¿verdad? Que es el tema de si es bueno desde el principio, medio y fin. El tema del combate, bueno, ¿cómo decir? Sí lo sabía, nunca lo había visto con la visión ignaciana, ¿verdad? Pero desde que nosotros hemos hecho el tema de la formación, bueno, yo he hecho la formación para la misión, me había quedado claro de que cuando no solamente en una tormenta o una desesperación, sino que simplemente en un momento de cambio o de turbulencia,